días, queridos estudiantes. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de los sábados, de sus clases de historia. Conmigo, con el profesor David. Y nuevamente con Sabu Mafu. Bien, chicos y chicas. Damas y caballeros, muy buenos días. Espero que me puedan responder, me digan buenos días, profesor. Hoy día lo que nos toca revisar es qué territorios y poblaciones son las que habitan. Revisar los territorios y las poblaciones que habitan dichos territorios. Vamos a ver que nos vamos a encontrar con territorios que lo vamos a catalogar como territorios urbanos y territorios rurales. Vamos a ver que hay tipos de poblaciones, las cuales se diferencia por ejemplo, su actividad económica, que puede ser una actividad primaria, actividad secundaria o terciaria, según la clasificación de la economía. Pero lo vamos a ver ya cuando entremos en materia de esto. Veamos entonces. Los contenidos del día de hoy van a ser conceptos básicos de la demografía, como por ejemplo, ¿qué es lo que es la demografía? Vamos a ver cómo se estudia esta población, porque la demografía tiene que ver con la población. Vamos a ver cómo es que se puede graficar la población en cantidad de hombres, cantidad de mujeres, cantidad de personas de la tercera edad, cantidad de personas que están en edad de trabajar, personas que son recién nacidos o son niños, son infantes. Todo eso le sirve a un Estado para saber qué necesidades o qué dificultades puede tener el país y con ello ejecutar, o primero proyectar políticas públicas para luego ejecutarlas y que todos tengan una mejor calidad de vida. Porque recordemos que según el desarrollo sustentable que vimos en clases anteriores, el desarrollo, el programa de Naciones Unidas, dice que hay que alcanzar un desarrollo humano y que para ello el Estado tiene que proponer políticas públicas. ¿Cómo el Estado va a saber qué políticas públicas proponer? Bueno, una de las formas que puede saber es conociendo a su población. Y luego los tipos de asentamiento, que ya había adelantado un poco que se trataba de población urbana, que está en la ciudad, o población rural, que está en el campo, con las vaquitas y con sus siembras y cosechas. Vamos a parar un momento para poder saludar a Daniel Contreras, muy buenos días, Marite Cabello, muy buenos días, y Alejandra Gómez, muy buenos días, muchos saludos a Puente Alto. Vamos entonces a continuar, a ver si mi querido Sabu me quiere acompañar. Creo que ahí nos alcanza a ver. Pero nuestro querido Sabu tenía una pequeña duda y quería saber qué hace este gato acá. Bueno, este gatito es el que nos presenta los objetivos de la clase en esta ocasión. Nuestro objetivo va a ser capaces de describir los tipos de poblaciones que habitan un territorio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a entender por territorio? ¿Qué es lo que vamos a entender por población? ¿Cómo se estudia esta población? ¿Cómo vamos a poder hacer ciertas características? ¿Cómo vamos a poder caracterizar esa población? Por ejemplo, hoy en día en Chile, el gobierno anterior y el actual gobierno se percataron dentro de los censos, por eso es que hicieron más de un censo, dijeron aquí hay un problema, creo que hay que volver a contar a las personas. ¿Por qué? Para contar a las personas y hacer un estudio demográfico, una de las formas que se puede estudiar es el censo. Por eso es que tuvimos varias situaciones de censo. Se dieron cuenta que había una cantidad de migrantes que entraban al país y que por supuesto entraban con la intención de establecerse, de trabajar, formar una nueva vida. Sin embargo, tenían ciertos problemas o por desconocimiento o porque no encontraban el momento o tenían el temor de ser sacados del país. Los gobiernos actuales se dieron cuenta que era necesario que estas personas pudieran regularizar su situación. Es por eso que se dio un tiempo prudente para que las personas pudiesen, estas personas inmigrantes extranjeras, o sea, que no son chilenos, pudieran regularizar sus papeles y sus permisos para que se pudiesen quedar en Chile. Esa es una forma de poder hacer una política pública a través de la información demográfica. Porque si una persona que llega al país, que no tiene sus papeles al día, puede ser víctima de algunos inconvenientes, como por ejemplo que en los trabajos en los que esté, el empleador obviamente, como no va a estar trabajando de manera, digamos, legal, el empleador no le puede pagar imposiciones y eso puede afectar su pensión cuando ya esté terminando su proceso de trabajo. Entonces, por eso es importante que todas las personas puedan tener su papel al día para que así tengan los mismos beneficios que podemos tener, bueno, beneficios algunos dirán, para que puedan tener una mejor calidad de vida. Por eso que la idea es que todas las personas puedan tener su papel en regla para que todos tengan la misma calidad de vida, las mismas exigencias y los mismos beneficios.
para tratarlos como una persona más. Continuemos entonces con los primeros... la siguiente diapositiva, que tiene que ver con nuestro querido ganso. A ver, vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacer algo aquí, algo bien. Voy a tomarme por acá. Y voy a checarme como siempre, porque me encuentro demasiado grande. Me encantan los animales. Yo quiero ver al señor ganso. El señor ganso nos va a mostrar qué es lo que entiende él por demografía. Y el señor ganso entiende por demografía como el estudio estadístico de una colectividad humana referido a un determinado momento o a su evolución. En otras palabras, es estudiar un colectivo humano o un grupo humano en un determinado momento y en un determinado lugar. Por ejemplo, la comuna de Puente Alto, en el año 2018, y se realiza la contabilidad de todas las personas que están ahí. Y se revisa cuántos son mujeres, cuántos son hombres, cuántos están en edad de trabajar, cuántos están en edad de jubilar, cuántas personas han nacido, cuántas personas han fallecido, cuánto está creciendo la cantidad de población. ¿Está creciendo porque nacen más niños, más niñas? ¿O está creciendo porque estamos recibiendo una migración desde otros países? ¿Qué pasa si... no es qué pasa. Es, ¿qué ocurre con la cantidad de hijos que puede, o en este caso quiere, tener una mujer? ¿Cuántos hijos desea tener? Que sería la tasa de fecundidad. Todas esas características son las que puede tener un estudio demográfico. Y eso se puede graficar en distintos tipos de gráficos, como por ejemplo, lo que vamos a ver, que son las pirámides demográficas. Vamos a ver algunos conceptos. El primero que vamos a ver va a ser el de la tasa de fecundidad, el de la tasa de natalidad, el de la tasa de mortalidad, crecimiento vegetativo, que no tiene que ver con los vegetales, movimientos migratorios y las pirámides de población. Estos van a ser los 6 conceptos que vamos a estar revisando. 7, densidad de población. Vamos con el primero, que es la tasa de fecundidad. Podemos ver aquí que tenemos una imagen de una pequeña niña. Veamos qué es lo que dice esta definición. La definición que hemos encontrado, la cual es que dice, es el número de hijos que en promedio tendría una mujer durante su vida fértil. En otras palabras, ¿cuántos hijos podría tener una mujer? Según los datos que ya se tienen. Como por ejemplo, aquí aparece el recuadro con el cual se hace el cálculo, donde se toma el número de los nacidos vivos dividido por la cantidad de mujeres en edad fértil, y todo eso se multiplica por el número 1000. Eso nos da la tasa de fecundidad y cuántos hijos podría tener una mujer por intención o porque se dan las condiciones. En el caso de Chile, los hijos están en 1, si no me equivoco, están en 1,6, es decir, tienen prácticamente un hijo y medio. Ahora, ese número obviamente hay que redondearlo y probablemente la mayoría de las familias, de las nuevas familias, tienen aproximadamente un hijo por familia, o mejor dicho, un hijo por mujer. Anteriormente, si nosotros empezamos a hacer memoria de a lo mejor de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, bisabuelos y hacia atrás, de la cantidad de hermanos que tenían, probablemente nos quedemos sorprendidos por la comparación. Porque hoy en día, muchas veces uno puede ver familias donde tienen solamente un hijo o hija, o pueden tener 2 a lo mucho. En cambio, en tiempos pasados, por ejemplo, nuestros padres pueden tener a lo mejor 7 hermanos, o 10 hermanos, o en algunos casos 7 hermanos por un lado y 10 hermanos por otro lado. Por lo tanto, la cantidad de hijos que podría tener una mujer, o que desea tener una mujer en estos casos, con el tiempo ha ido disminuyendo. Lo que tiene que hacer el Estado, en estos casos, con sus órganos de investigación, que pueden ser estatales o no, es investigar por qué ha disminuido la cantidad de hijos que tienen las mujeres. Que puede ser porque no tienen el interés, o porque han deseado desarrollar otro tipo de actividades,
o porque ha ocurrido algo gravísimo y ha disminuido la población femenina, o puede ser a lo mejor que no todos que no todos los embarazos se están llevando a cabo, o que durante el parto están falleciendo muchos hijos, muchos niños, muchas niñas. Por lo tanto, todos esos puntos son de vital importancia para poder entender a esta población y cómo se va conformando, porque luego esos que son pequeños van a ir creciendo y por supuesto van a pasar a ser los que trabajan y los que se empiezan a jubilar. Veamos entonces al siguiente punto, que sería la tasa de natalidad. Obviamente, como ya sabemos cuántos hijos podría tener una mujer, lo que nos toca saber es cuántos niños o niñas están naciendo en realidad. Es la frecuencia con la que se expresan los nacimientos en una población determinada. Para saber un poco más de esto de la frecuencia, de la tabla de frecuencia, relaciones, recuerden poner atención en sus clases de matemática con la profesora Alicia. Por lo tanto, podemos ver aquí la forma de realizar este cálculo, así como está este pequeño niño, que dice que se toma el número de los nacidos vivos, recuerden siempre, perdón, el número de los nacidos, los bebés que nacen, se divide por la población total del lugar, y eso se multiplica por 1000, y eso se multiplica por 1000, y es lo que nos da la tasa de natalidad, es decir, la cantidad de niños que están naciendo en promedio, la frecuencia con la cual se están naciendo estos pequeños. Luego tenemos el lado contrario, que sería, aquí tenemos una imagen de un cementerio, el cual la idea es mostrar, y hacer la relación, la conexión con la tasa de mortalidad. Si bien la tasa de natalidad nos muestra la frecuencia de los nacimientos, la tasa de mortalidad nos va a mostrar la frecuencia de los fallecimientos de las personas. Por lo tanto, para hacer el cálculo, aquí tenemos la fórmula, se toma el número de las defunciones, es decir, de los fallecimientos, se divide por la población total y eso se multiplicaría por el número 1000 y así obtendríamos nuestra tasa de mortalidad. Luego tenemos el crecimiento vegetativo. Recordemos que no tiene que ver con los vegetales, pero podemos hacer la relación con, por ejemplo, una flor y el agua. Porque cuando una planta usted la va regando, la va colocando al sol, la planta va creciendo. Al hablar de crecimiento vegetativo, lo que se intenta dar explicación es el crecimiento que está teniendo esta población. Si la población está creciendo o está decreciendo. ¿Cómo podemos saber si la población está creciendo o decreciendo? Igual que como uno lo hace, por ejemplo, con el sueldo. Uno tiene que ver que el ingreso que uno tiene sea superior, por supuesto, al gasto. En estos casos, si lo llevamos a población, sería que la tasa de natalidad sea superior a la tasa de mortalidad. Por lo tanto, para poder saber cuál es el crecimiento vegetativo, se tomaría la tasa de natalidad y se restaría con la tasa de mortalidad. Si el número queda como número positivo, eso quiere decir que la población está creciendo. Si el número queda negativo, la población está decreciendo y eso podría ser un problema, porque eso quiere decir que no están naciendo la suficiente cantidad de personas para que puedan reemplazar, cuando tengan la edad por supuesto, a los trabajadores y a las empresas y a los gobiernos para que puedan administrar el país en caso cuando ya los que estaban en un momento en esa situación ya pasan a la tercera edad y ya pasan a la jubilación y al retiro para poder vivir una vida muy buena. El siguiente punto tiene que ver con la migración. Colocamos este planeta, el planeta Tierra. Vamos a ver si puedo hacer como Atlas, si puedo tomar el mundo. Dadme un punto de apoyo y levantaré el mundo. Podemos ver que en estas migraciones, primero tenemos que definir qué es lo que vamos a entender por migración, qué es lo que es. Primero, tenemos que entender que tenemos que entender que la población tiene ciertas modificaciones por las migraciones. Y las migraciones, las vamos a entender, he olvidado eso, que son desplazamientos humanos. Estos desplazamientos humanos, hay dos cosas que podemos darnos cuenta en estos desplazamientos. Uno es el emigrar y el otro es el inmigrar. Vamos a hacer un ejemplo bastante gráfico para que lo puedan entender de una manera bastante lúdica y práctica para que nunca más se les vaya a olvidar la diferencia entre emigrar y inmigrar. Cuando alguien emigra,
está saliendo del lugar. Y cuando alguien inmigra, está entrando al lugar. Por ejemplo, ahora yo voy a emigrar de sus pantallas. Ahora voy a inmigrar. Ahora inmigré. ¿Les quedó clara la diferencia? Uno es cuando la emigración es cuando se va. Y la inmigración es cuando llegan personas. Esa es la diferencia, la principal diferencia. Ahora, en esas diferencias podemos ver otras más respecto al lugar de donde vienen o a los motivos por los cuales están realizándose estos movimientos de población. Tenemos, por ejemplo, el caso de... bueno, el más notorio serían el de las personas que vienen de Haití, que vienen a Chile, que inmigran, perdón, pensando nosotros viéndolo desde Chile, están inmigrando a Chile, buscando mejores oportunidades de vida, mejor calidad de vida. Si lo estamos viendo desde el caso de un haitiano, desde el mismo Haití, ellos están emigrando del país. Que sería como la imagen que quise colocar aquí en este recuadro, para que les quedara clara la diferencia en estos dos conceptos. Entonces tenemos las razones por las cuales las personas pueden hacer estos movimientos migratorios. Puede ser por trabajo, puede ser por salud, o puede ser que en aquel país esté viviendo una crisis social y humanitaria. Debido a ello, estas personas están saliendo del país. Como por ejemplo, el caso del querido país de Venezuela. Chile tiene un acuerdo con Venezuela donde se puede recibir a estos venezolanos para que tengan un trato distinto por la situación crítica social y económica que está viviendo el país. Hace poco, a propósito, en la noticia se pudo ver que chilenos que emigraron de Chile e inmigraron a Venezuela, que trabajaron toda su vida en Venezuela, hace 3 años les dejaron de pagar sus pensiones. Entonces eso puede provocar que estos mismos chilenos que estaban en aquel lugar tal vez vuelvan a Chile, puede ser que no, pero sí nos refleja un poco el contexto que está viviendo aquel país y las razones por las cuales muchos de los venezolanos que están en esa zona se van de ahí y vienen, en este caso, a Chile, o pueden ir a Colombia, por ejemplo, también. Entonces tenemos movimientos migratorios, son desplazamientos de la población, tenemos podemos ver dos momentos de esa migración, uno era la emigración y la otra era la inmigración. Teniendo claro eso, podemos borrar ese pizarrón y continuar con lo que viene, que son las pirámides de población. ¿Qué vamos a entender por una pirámide de población? Es un gráfico en el cual nosotros podemos ver las características que tiene la población de ese territorio y en ese momento. Por ejemplo, aquí podemos ver que la población es dinámica y siempre cambia su forma para poder comprenderla de mejor manera. Los datos se grafican en una pirámide de población según sexo y edad. Tenemos 3 tipos de pirámides, según la información que se recaba a través de los censos, a través de los registros civiles, a través de los cementerios, a través de inmigración. Y lo que podemos ver es que dentro de los 3 tipos tenemos la progresiva, la estacionaria y la regresiva. Por lo tanto, a ver, repitan conmigo. Tenemos 3 tipos de pirámide de población. La progresiva, la estacionaria y la regresiva. Vamos a ver por qué se llaman así. Y tenemos primero a la pirámide progresiva. Necesito tomarme aquí. Ahí sí. Tenemos aquí en esta pirámide de población, podemos ver que en el lado, según lo que estoy viendo yo, el lado izquierdo del mapa, la parte azul, perdón, del gráfico, la parte azul, representaría la población masculina, mientras que del otro lado podemos ver a la población femenina representada por un color rosado. ¿Cómo está, Manu? Tanto tiempo sin leerle. Entonces tenemos que esta pirámide se va a dividir en distintas barritas horizontales y que nos van a mostrar la edad que tienen estas personas. Por ejemplo, en este caso va de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, y así sucesivamente hasta llegar hasta más de los 100 años incluso, que algunas personas han podido encontrar. Este tipo de pirámide tiene relación con esta imagen que está a este otro lado. Esta imagen que está aquí, ¿con qué la puede relacionar? Con bebés.
con niñitos pequeños, con guaguitas. Por lo tanto, la intención de poder relacionar esto con esta imagen es que este tipo de población, según la información que se nos está mostrando, es una población donde la mayoría es joven, si no niño, o niña, o infante. Porque, ¿qué tenemos? En la base de la pirámide, que vemos que es mucho más ancha, que evidentemente que la cúspide, tenemos que es la población que tiene entre los 0 y los 4 años. Podemos ver que en la parte de abajo, aquí donde están los numeritos, aparece en cantidad, en miles. No alcanzo a ver cuál es la cantidad, me parece que son más de 6. No alcanzo a ver si dice que son 6.000 o 6 millones, me dicen 6.000. Pero podemos ver que la cantidad de, por ejemplo, la población femenina en el lado rosado, son mayoría los que tienen entre 0 y 4 años en comparación con el resto. Por eso es que tiene forma de pirámide. Ahora, vamos a ver que el resto de pirámide de población no tienen esta forma de pirámide. Se me perdió. Aquí está. No tiene esta forma de pirámide. Sino que, por ejemplo, tenemos esta otra que es la estacionaria, que es la pirámide estacionaria. ¿A qué se refiere con estacionaria? Con que el progreso de la población que está teniendo, obviamente en cantidad, estamos hablando en cantidad de personas, se empieza a estancar, se empieza a estacionar, debido a que la gran cantidad de población que existía anteriormente, la pirámide progresiva, ya no es tan ancha en la parte de más abajo, en la base de la pirámide, sino que es un poco más angosta, tiene una pequeña cintura en comparación con el resto. Y comparándola con la otra pirámide, esto nos puede indicar que tal vez algo está ocurriendo con la tasa de fecundidad, con la tasa de natalidad, y evidentemente puede ser que la tasa de crecimiento vegetativo esté decreciendo. Ahora, en comparación también, podemos ver que en la cima de esta pirámide me parece que un poco más ancha que la pirámide anterior. A ver si realizamos la comparación. Se ve un poquito más ancha, ¿no?, en la parte superior. A mí me parece que sí, y esto nos indica que puede ser que la calidad de vida de las personas en este país, que es Argentina, la calidad de vida de estas personas sea la suficiente, tenga un cierto nivel que permita que las tasas de mortalidad decrezcan y no tengamos tantos fallecidos. Por lo tanto, es por ello que se puede tener mayor cantidad de gente adulta mayor, me refiero. Ahora, obviamente no es mayor que el resto de la población, pero sí es un indicador de que la calidad de vida está mejorando, pero no están naciendo la suficiente cantidad de personas para reemplazar a los que están en edad de trabajar, que son los que están aquí en medio, son los que finalmente mantienen el movimiento del país. Luego tenemos este otro tipo de pirámide, que es la pirámide regresiva. Se supone que esta pirámide se termina invirtiendo. ¿Recuerdan que la pirámide era así como los Illuminati? Ya. La idea es que esta pirámide se dé vuelta. Es lo que se entiende. Por eso es que se llama regresiva, que se empieza a dar vuelta y que empieza a regresar la cantidad de personas. ¿Qué cosas podemos ver? Bueno, evidentemente en la base de la pirámide es angosta en comparación con el resto de pirámides y con esta misma, mientras que la población que es la económicamente activa, es también un poco más ancha. Y la población adulta mayor, si bien mantiene una cierta cantidad, eso también nos indica que la calidad de vida está mejorando. ¿Qué podemos ver con estos tipos de pirámides? La primera pirámide, la mayoría de la población son jóvenes. En la segunda pirámide, la estacionaria, la mayoría de la población son personas que están en edad de trabajar, sí son jóvenes, pero no son la mayoría no son los más pequeños, no son los infantes. Y la población estacionaria, por eso coloco este caballero, tiene una relación que es una población que está envejeciendo. Por lo tanto, las políticas públicas que tienen los países tienen que tomar una decisión y cambiar algunas políticas porque se tienen que percatar, y mientras más rápido lo hagan, mientras más rápido se percaten que hay población que la mayoría está presentando otro tipo de características y otro tipo de necesidades, como por ejemplo
los problemas y todos los problemas de salud que vienen con la edad. Entonces teníamos que los países, los estados tienen que estudiar la demografía para poder enfrentarse a estos casos, estas situaciones y que sus ciudadanos no tengan mayores problemas y que puedan mantener un nivel de vida, digamos, digno o decente. Tenemos aquí una última pirámide que tiene algo distinto. Podemos ver que hay, según lo que ya habíamos visto un poco la pirámide, tiene una mayoría en población masculina, sobre todo en edad de trabajar entre los 20 y los 50 años. Pero en comparación con la población femenina no tiene esa explosión hacia el lado. No la tiene. Por lo tanto, en esta pirámide se ve graficada cómo la inmigración, en este caso de población masculina, ha impactado en la población. Hay una gran mayoría de población masculina, sobre todo en edad de trabajar. ¿A qué puede deberse eso? Bueno, puede ser a lo mejor alguna oportunidad de trabajo donde hombres de otros países han querido tomar esa oportunidad y debido a ellos que han llegado a este país que son los Emiratos Árabes Unidos. Cada vez que un gráfico tenga esa explosión, esa cosa rara, esa guatita, quiere decir que hay un impacto en la migración. Vamos a ver cómo es que si es que se ve afectada las pirámides de población en el caso chileno. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que la cantidad no sea tan gravitante para que produzca ese impacto en la población. Tenemos también otro concepto que es la densidad demográfica. Este sería nuestro último concepto. Y la densidad demográfica, primero, es una medida. ¿Para qué? Para saber la cantidad de personas que habitan un determinado territorio. Por ejemplo, uno podría hablar de densidad demográfica cuando uno va en la micro o en el metro. Hay una alta densidad demográfica porque en tu metro cuadrado estás apretado como sardina. Ahí podemos ver que hay una alta densidad demográfica porque hay muchas personas dentro de un pequeño espacio. Puede ser que exista una menor densidad. Recuerdo los tiempos cuando el metro no tenía tanta densidad demográfica. Lo que tendrían que hacer en este caso los estados o las empresas que prestan estos servicios es ver cómo poder disminuir la densidad demográfica en sus autobuses, en sus metros, para que las personas tengan un viaje más cómodo y más placentero. Ahora, viéndolo en un país, el Estado tiene que revisar cuáles son las ciudades que tienen mayor densidad demográfica y por qué. ¿Y por qué nos sirve este dato? Porque de esta manera podemos saber cuántas personas están llegando a un lugar determinado. Por ejemplo, a principios del siglo XX, aquí en Chile, se produjo final del siglo XIX, principio del siglo XX, se produjo un movimiento migratorio del campo a la ciudad a gran escala. Personas que vivían en la zona centro-sur del país, al saber que estaban las minas en el norte, minas de cobre o de salitre, comenzaron a viajar a través de los campos, yéndose hacia Santiago y luego desplazándose, siguiendo hacia el norte. Con esos movimientos, muchas personas llegaron a las ciudades y se concentraron. Vamos a tomar el ejemplo de Santiago. Se concentraron en la ciudad de Santiago. El número de habitantes era superior al espacio en kilómetros cuadrados, lo que producía hacinamiento y malas condiciones de vida. Por ello es importante que el Estado sepa cuál es el nivel de densidad poblacional para saber si en algún sector existen malas condiciones de vida y cómo poder solucionar aquel inconveniente que las personas tengan una mejor calidad de vida. ¿Cómo se calcula esta densidad demográfica? Se debe tomar el número de habitantes y se debe dividir por la cantidad de kilómetros cuadrados. Ahora, ojo aquí, porque si tomamos la cantidad de personas que habitan en Chile y tomamos la cantidad de kilómetros cuadrados del país,
Tal vez nos podemos encontrar con la sorpresa de que Chile tiene una baja densidad demográfica. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con la cantidad de personas que viven en Santiago y lo dividimos por la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene la ciudad, nos vamos a encontrar que la densidad demográfica va a cambiar, va a aumentar en ese caso. Debido a eso, el Estado debe tener ojo especial y ver cómo poder disipar estas concentraciones para que la calidad de vida no decrezca. Y finalmente tenemos los tipos de asentamientos humanos aquí en nuestra querida granja. Podemos ver que el señor Chanchito nos va a decir que un asentamiento humano es el establecimiento de personas en un territorio determinado. Es decir, un lugar donde se establecen personas. Puede ser una ciudad, un pueblo, un villorrio, un caserío, en fin, personas que se asientan en un lugar, que se quedan en un lugar. Existen, como dice nuestro señor Caballito, existen dos tipos de asentamientos. Uno es el rural y el otro es el urbano. El rural tiene que ver con el campo y el urbano con la ciudad. Vamos a ver características de estas situaciones. Y nuestro querido Gallo nos dice que la principal diferencia radica en la densidad de población y en la actividad económica que se desarrolla en ese lugar. Por lo tanto, ¿dónde está? Se me perdió el mouse. Aquí está. Por lo tanto, tenemos que estas actividades económicas, me tengo que salir de aquí porque estoy estorbando. Estas actividades económicas. Por ejemplo, actividad primaria de la economía sería la extracción. Un ejemplo, la minería. La actividad secundaria sería la manufactura o la industria, que sería tomar lo que fue extraído y transformarlo en un producto nuevo. En este caso sería cajas. Se extrae la celulosa, se transforma y se convierten en cajas. Y la actividad terciaria sería la de los servicios, como por ejemplo uno que es la educación. Dependiendo de cuál actividad desarrolle principalmente este asentamiento humano, lo vamos a definir como urbano o rural. Si la principal actividad económica que tiene ese asentamiento es la extracción, lo vamos a considerar como un territorio rural. Obviamente también con ello aparece ahí una baja densidad demográfica, porque el campo obviamente es enorme. Entonces la cantidad de personas no van a alcanzar a tener un hacinamiento, no van a estar apretadas como sardinas. Distinto es el caso cuando la actividad económica es secundaria, como la manufactura, o terciaria que ofrece servicios. En esos casos lo vamos a considerar como un territorio urbano. También, o sea, como tenemos estos servicios como educación, salud, electricidad, agua potable, y tenemos esta manufactura, también son oportunidades de trabajo que a muchas personas les interesa más que estar en sectores primarios. Por lo tanto, la cantidad de personas que van a llegar a esos lugares va a ser bastante grande y en comparación con la cantidad de territorio que hay, va a producir una densidad demográfica donde las personas se van a apretar, van a estar como sardinas. Tenemos aquí Tenemos aquí dos imágenes, una en la que podemos ver nuestro querido Santiago, aquí, nuestro querido Santiago. Les recomiendo que sigan a este Instagram, Santiago Dicto. Tiene unas fotografías de Santiago pero espectaculares. Podemos ver cómo son las características que tiene un asentamiento urbano. Primero, podemos ver que hay una alta densidad demográfica. Profesor, ¿cómo podemos saber que tiene una alta densidad demográfica? Bueno, para poder saber o interpretar que hay una alta densidad demográfica, basta con ver que hay construcción de edificios, hay construcción de departamentos. Por lo tanto, esos departamentos nos están mostrando que, como se está construyendo hacia arriba, no hay espacio para poder seguir construyendo casas. Por lo tanto, ese es un indicio que nos indica que solamente con ver esta imagen podemos ver que hay una alta densidad demográfica. Hay más personas que espacio para poder compartir. Y a este otro lado tenemos una imagen de un sector rural que tiene que ver con
con el sector, con el sector rural, con la actividad de la extracción. En este caso sería una viña, la viña Chocolán, que está en Melipilla, pero aquí quiero hacer un alcance. Si bien el lugar donde está esta viña es un lugar rural, está cerca de la ciudad de Melipilla, que es un sector urbano. Las personas viven en la ciudad de Melipilla, pero van a trabajar aquí a la viña de Chocalán. La diferencia está en que el lugar donde se asienta, donde está el lugar, esta imagen es rural, por la baja densidad demográfica que hay. Manu, usted hacía una consulta sobre el crecimiento vertical. Lo vamos a graficar aquí, me voy a colocar aquí. Este es un crecimiento vertical. La ciudad crece hacia arriba, es decir, la construcción de edificios. Si existe construcción de edificios, eso se debe a que el espacio que hay para poder construir casas o viviendas no es el suficiente para la cantidad de personas que están. Por ejemplo, en la estación central, el crecimiento vertical es impresionante. Impresionante. Hay 4 edificios juntos, 30 pisos, un ascensor para cada condominio. Es algo impresionante ahí como podemos ver in situ lo que es la densidad demográfica. Vamos a ver una última pregunta porque me van a decir que quedan unos 3 minutos ya. Vamos a ver primero esta pregunta que espero que la podamos resolver, que dice: ¿cuál es la característica de un asentamiento urbano? 1. La escasez de servicio, la presencia de alta densidad de población, la ausencia de contaminación o la concentración de actividades extractivas. La extractiva, recordemos que es la primera. La de servicios es la terciaria. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la característica principal de un asentamiento urbano? Díganme ustedes. Manu dice que es la B, que es la presencia de alta densidad de población, y efectivamente hay una presencia de alta densidad de población porque hay presencia de servicios, por ejemplo, que son apetecidos por todos nosotros. Me mata el siguiente. Según la pirámide de población, responda: ¿cuál es la situación de la migración en los Emiratos Árabes Unidos? A. La población de los Emiratos Árabes ha disminuido. Alternativa B. La mayoría de la población inmigrante ha sido masculina. C. La mayoría de la población inmigrante ha sido femenina. O D. No existe evidencia de migraciones. De hecho, lo estuvimos viendo dentro de la clase. ¿Qué me podrán decir? Recuerden que la clave aquí está en esta parte. Damián Galindo y Manu dicen que es la alternativa B, y efectivamente es la alternativa B. La mayoría de la población inmigrante ha sido masculina. Lo podemos ver, hay una explosión de masculinidad en ese sector. Y tercero, ¿qué entendemos por crecimiento vegetativo? El número de hijos que en promedio tendría una mujer en su edad fértil. ¿Expresa la frecuencia con la que ocurren los nacimientos en una población determinada? ¿Es la diferencia entre nacimientos y defunciones? ¿O expresa la frecuencia con la que ocurren las defunciones en una población determinada? Recuerden que crecimiento vegetativo tiene que ver con una planta, uno le pone agua y crece, o los ingresos. Manu dice que es la C. Veamos. Efectivamente, es la diferencia entre los nacimientos y las defunciones. De esa forma, se puede saber si el país está creciendo en cantidad de población. Estimados y estimadas, una piña para que la puedan disfrutar. Un saludo cariñoso de Sabu Mafu. Espero que estén muy bien. Abríguense, espero que todos podamos pasar agosto. Y les deseo que estén muy bien. Estamos en la hora ya. Les deseo que estén muy bien. Cuídense. Nos estamos leyendo la próxima semana. Nos vemos. Hasta la vista. Adiós. Cuídense. Que estén muy bien. Adiós. Adiós. Adiós.